Y bueno, vamos a botarle acá ahora sí a iniciar la grabación y vamos a empezar con la clase. Me dicen cuando ya están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? No. Profe, se ve una pantalla anaranjada y ya se fue. Ahí. Ahora sí. ¿Verdad? Bueno, en la clase pasada les quedábamos con la idea, ¿verdad? De que al final la tasa, ¿verdad? En la que íbamos a agregar los costos indirectos a la producción, ¿verdad? Era una decisión meramente administrativa, ¿verdad? Que no es que una tasa era mejor que otra, ¿verdad? Como veíamos en el ejemplo acá que teníamos, si lo hacíamos por volumen de producción, teníamos 2.28 y 2.05, ¿verdad? Y si lo hacíamos por horas máquina, como lo veíamos acá, me cambiaba, ¿verdad? La tasa unitaria. Al final no es que una sea correcta y la otra no. Entonces, vamos a ver que al final vamos a tener un cruce entre dos conceptos, entre la parte de costos presupuestados y los costos reales. Y tenemos acá este dato que nos da de una empresa. Nos dice que la capacidad normal de la empresa en unidades es de 250.000 unidades y que cada unidad, ¿verdad?, requiere de 500.000 horas de mano de obra, porque son 2 horas por producto, que tiene un rango relevante entre las 100.000 y 400.000 unidades. Entonces su capacidad productiva es de entre 200.000 y 800.000 horas de mano de obra. Me dicen a nivel presupuestario que los materiales indirectos promedio por unidad son de 50 centavos, la hora de mano de obra directa es de $5, que de mano de obra indirecta es el 3% del total de horas, es decir, 15.000, que el combustible para operar el equipo por hora es de $30 por hora máquina y que el requerimiento de horas máquina requeridas es de 3% del total de las horas mano de obra directa. Y que además tienen un costo indirecto fijo por 300.000 de alquiler de fábrica y 50.000 de depreciación.
entonces vamos a ver cómo se construye un presupuesto. Profe, una pregunta. Sí. Solo para comentar, lo que hicimos la semana pasada fue Ajá, lo de la tablita de los empleados y la producción y el asiento con el control SIF, ¿correcto? correcto. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, ¿verdad? Lo que hacíamos era como con otro ejemplo, ¿verdad? Lo de determinar de cómo se determina la tasa de aplicación. ¿Verdad? Entonces, tenemos acá una serie de datos. ¿Cómo es que vamos a ir elaborando nuestro presupuesto, ¿verdad? De CIF. Entonces vamos a ir haciéndolo, digamos, un paso a paso, ¿verdad? Ya en la práctica, dependiendo cómo nos planteen el ejercicio, puede que nos simplifiquen algunos pasos. Elaborar el presupuesto CIF. Empezamos con los CIF variables, que tenemos materiales indirectos, ¿verdad? Entonces tengo que el material indirecto por unidad son 50 centavos por 250.000 unidades y obtengo un presupuesto de 125.000 para los materiales indirectos. Mano de obra indirecta. Y me dice el ejercicio que la tarifa por hora son $5. Son $5 por estas 15.000 horas, ¿verdad? Mano de obra indirecta. Combustible. Profe, para que sepan, hay compañeros en el grupo indicando que no pueden entrar al Teams porque le está pidiendo como que les genere, como que entren con la cuenta de la U. Ajá, qué raro que yo sepa la cuenta y si tienen Teams deberían de dejarlos. Sí, pero es eso, es que o no tienen Teams, tienen un problema con la cuenta normal, pero no sé si será un caso de solo la compañera que lo reportó o de más personas, pero para que sepan. Ah, ok, sí, porque no. Y de momento yo siempre he mandado a las cuentas que ustedes me dan de correo cuando he dado tutorías y no me da ni problema. De hecho, que me acaba de llegar un WhatsApp del coordinador académico de casi 2 minutos. Lo escucho ahora al mediodía ya. Pero entonces, combustible, 450.000. Y no tenemos ningún otro costo variable adicional. Entonces, total costo variable, costos fijos, ¿verdad? Ya nos los indicaba el ejercicio. Total sí, fijo,
total y lo variable más lo fijo, ¿verdad? Y entonces así es como llegamos a este millón de SIF presupuestado, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es un estimado, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a determinar la tasa de SIF variables, ¿verdad? Les decía que no hay una tasa única, sino que la empresa tiene que decidir cuál va a utilizar. Que por ejemplo puede ser unidades de producción, costo de los materiales directos, que acá me están dando un estimado. Me indican que la mano de obra directa por el costo de la hora, mano de obra es de $4, las horas de mano de obra directa o las horas máquina, ¿verdad? Esas son las cinco tasas que podemos utilizar. Entonces vamos a agregar esos datos por acá. Entonces, costo de materiales directos, $500,000. Costo de los materiales directos, $500,000. Unidades de producción, y estas ya las tenemos por acá. Costo de mano de obra directa, ya nos dijeron por ahí que eran $4 por hora. Entonces, 500,000 por 4, 2 millones. Horas de mano de obra directa, 500,000. Horas máquina. Y las horas máquina ya las tenemos por acá. Entonces, estos son datos, todo esto que vemos acá son tasas presupuestarias. Entonces, el paso 2 consiste en determinar la tasa. Determinar la tasa de aplicación. Pues aquí de un lado vamos a tener el presupuesto SIF y de este otro lado vamos a tener la base de aplicación. Una consulta así rápida para los que ya se pudieron conectar, ¿se conectaron con la cuenta personal o con la cuenta vía? Pues yo no me conecto con ninguna cuenta, creo. Me decía nada más unirme como invitado. Ah, sí, si no hace falta tener el Teams descargado, se pueden unir por Teams por web. No, creo que sí hay que descargarlo porque yo tuve que descargarlo, solo que sí estoy como invitado a lo que decía. Sí, como invitados. Aunque Correcto. también, perdón por la interrupción, se puede ingresar sin necesidad de tenerlo instalado. Correcto, también. Y con respecto a su pregunta, yo estoy con la cuenta de la universidad. Sí, para tenerlo en cuenta.
¿verdad? Entonces, la tasa de aplicación, como ya la habíamos visto en la clase anterior, es el presupuesto entre la base. Y aquí, cuando hacemos los cálculos, es muy importante la parte de formato, ¿verdad? Porque esto de aquí es costo y esto de acá también es costo. Entonces, esto de acá va a ser, cuando dividimos entre unidades de producción, sería dólares por unidad. Acá, como estamos dividiendo por el costo de los materiales, aquí lo que obtenemos es un porcentaje de materiales, porque lo que obtenemos es una proporción. Al igual de cuando dividimos por el costo de la mano de obra directa. Y acá igual, acá estaríamos obteniendo dólares por hora mano de obra directa, y acá dólares por hora máquina. ¿Verdad? Acá sí es importante, por una cuestión de orden, tener claro, ¿verdad?, en qué estamos dividiendo. Sobre qué estamos dividiendo, para saber si es un porcentaje o son colones o son monedas. Entonces, hasta ahí vamos con el paso 2, ¿verdad? Entonces, ya determinamos las tasas de aplicación, ¿verdad? En el siguiente paso es aplicar los CIF, ¿verdad? Que entonces esa tasa obtenida la vamos a multiplicar por la base generadora del costo. Entonces, tenemos un ejemplo de que si la empresa utilizara horas mano de obra directa, ¿cuánto sería? Si trabajó 100.000 horas, vamos a registrar un costo de 200.000. ¿Que de dónde sale? De los 100.000 por los $2 por hora mano de obra directa que ya determinamos. Entonces, en un paso 3 sería aplicar los CIF a la producción, ¿verdad? Entonces, dice que después ¿verdad? Eso es a nivel de presupuesto. Pero, ¿verdad? Recordemos que el presupuesto al final es un estimado que me dice cuánto voy a gastar. Ya durante el año ya tengo que ir sumando las facturas, ¿verdad? Los comprobantes, todos los mantenimientos que incurren la máquina, servicios públicos, y comparar contra el presupuesto, ¿verdad? Entonces vamos a ver que siempre vamos a tener un cruce, lo que les decía, entre la parte presupuestaria, entre la parte de presupuesto y la parte real. Y por ejemplo, ¿sobre qué presupuesto vamos a trabajar? Que la empresa se va a casar con la base de horas mano de obra directa y que la producción fue de 200.000 unidades, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el siguiente registro, ¿verdad? Entonces recordemos que siempre cuando yo voy a contabilizar voy a utilizar la parte de base, la base de aplicación por el insumo real. Entonces acá me están diciendo que utilicé 200.000 unidades. Entonces, unidades por base, ¿verdad? Entonces, la empresa está utilizando de base unidades producidas que fueron 200.000 unidades. La producción
fue de 200.000 unidades. Las horas máquina, las horas mano de obra, perdón, que es la base. La aplicación. Dice que el producto, me decían acá, que se ocupan 2 horas por unidad. Entonces tenemos 400.000. ¿Cuánto sería nuestro CIF aplicado? Entonces, las 400.000 horas por la tarifa presupuestada, que son $2 por hora. Y procedemos a hacer el registro. ¿Cómo nos va a quedar el registro? ¿Se acuerdan que a la semana pasada habíamos quedado de que de momento en trabajo en proceso solo estábamos contabilizando materiales y mano de obra? Pero el tercer elemento del costo todavía no sabíamos en qué momento lo íbamos a reconocer en la producción y hay que incluirlo. Entonces es en este momento, después de calcular los CIF aplicados. Contra esta cuenta, que la vamos a llamar CIF aplicados. Recordemos que aquí siempre va a ser tasa por insumo real. ¿Verdad? Y ahí ya hacemos el registro. Pero hasta aquí lo que hemos trabajado es presupuesto. No sabemos cómo salieron las cuentas. Entonces vamos a ver qué datos me da el ejercicio sobre los costos reales de la empresa. Entonces, al final la empresa tiene una serie de costos reales, ¿verdad? Que vamos a ir sacando acá. Entonces, esto de acá era presupuesto. Y ahora vamos a ver los costos reales. Entonces, teníamos que la producción de 200.000 unidades. Horas mano de obra. Sabemos que se utilizaron 400.000. Materiales indirectos. Costo de materiales indirectos por 50 centavos. Entonces fueron 100.000. Horas mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. Decía el ejercicio que era el 3% horas de las horas mano de obra directa. Entonces, por el 3%, solo utilizamos 12.000 horas. Costo de mano de obra indirecta. Costo de mano de obra indirecta, los $12.000 por 5. Entonces aquí ya tengo los
$60,000. Ahora vamos con la parte de las horas, que también las habíamos estimado en 3% de las horas mano de obra directa. Entonces, combustible de las máquinas, cuánto se gastó, y teníamos, entonces utilizamos 12,000 por 30, y los costos fijos cambiarán. Y recordemos que el costo fijo no sufre modificación alguna porque estamos dentro del rango relevante, ¿verdad?, de producción. Entonces esa era la característica principal. Entonces vamos a hacer un registro de los CIF reales. ¿Cuánto fueron nuestros CIF reales? Materiales indirectos. $100,000. Mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta, $60,000. Combustible. Y el alquiler. El total de los CIF. $870,000. ¿Verdad? Hasta aquí hemos hecho una simple sumatoria. No hemos hecho ningún registro contable. Pero sí me va a interesar dejar por aquí anotado este total. Entonces ahora sí vamos a hacer el asiento. ¿Se acuerdan que les decía al inicio que, bueno, ya algo habíamos visto de que cuando mandamos con los costos indirectos los registramos en la cuenta control CIF? Aquí en esta cuenta vamos a acumular acumulan los CIF reales. Y ahora vamos a ir las cuentas, ¿verdad? Para que este asiento cumpla la partida doble. Los materiales indirectos y se toman de la bodega. Entonces le hacemos el crédito al inventario de materiales. Como no es un ejercicio de contabilidad pura, ¿verdad? No nos vamos a poner a hacer una planilla. Entonces, para todos los efectos nos quedamos en esta parte, nada más con la cuenta de nómina por pagar. Efectivo por el combustible y el alquiler. Y por último, la depreciación acumulada de equipo de fábrica. ¿Verdad? Y como sé que está bueno, y me fijo en el crédito del asiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿podría bajar un poco el paso por favor? Gracias. El paso.
El paso 3. Bueno, vamos a marcar acá, ¿verdad? A poner un color que resalte para saber qué es la utilizada por la empresa. ¿Eran el paso 3 o paso 4? Profe, era la parte de costos reales, disculpe, Ok. Aquí están. que es como hacia la izquierda. Acá. Esa parte, gracias. Profe, Ok, ese costo de mano de obra indirecta, ¿por qué fue que se multiplicó? Porque yo tengo a mí el ejercicio, ¿verdad? Me está respetando las tasas estándar, ¿verdad? Entonces, que sería el 3% de las horas mano de obra. Entonces, utilizamos 400.000 horas, entonces en mano de obra indirecta se utilizaron 12.000. Y por aquí el ejercicio, en la parte de presupuesto, me decía que la tarifa eran de 5 dólares por hora para determinar el costo. Y el combustible máximo. Igual, tengo que por hora de combustible se invierten 30 dólares y que las horas máquina requeridas es el 3% de las horas mano de obra directa. Entonces, ¿cuánto estamos utilizando acá? El 3% de 400.000 son 12.000 horas por los 30 dólares de la tasa requerida. Entonces, invertimos 360.000. Listo, profe, gracias. Entonces, vamos a hacernos unas cuentas T por acá. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar de momento 3. Cuatro. Aquí tenemos el inventario de trabajo en proceso. Entonces, recordemos que en el inventario de trabajo en proceso ya contabilizamos los CIF aplicados. Los CIF aplicados. Y por acá teníamos la cuenta de control. De control CIF. Entonces, acá vamos ahora con el paso número 5, ¿verdad? Que es hacer el cierre, reconocer la variación. ¿Verdad? Que es reconocer la variación. ¿Qué nos referimos con eso? Y que recordemos, ¿verdad? Que
que al final el presupuesto es una mera proyección, ¿verdad? A partir de unas variables dadas, ¿verdad? Pero ya en la realidad puede salir mejor o peor, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuál era la función en conta 1 de la cuenta de pérdidas y ganancias? O la naturaleza. ¿Se acuerdan que en conta 1 usábamos la cuenta de pérdidas y ganancias, pero no aparecía en ningún reporte financiero? ¿Cierto? Eso era porque su naturaleza era de carácter transitorio. Lo mismo sucede con estas cuentas de CIF aplicados y control CIF, que son de carácter transitorio. Entonces, yo tengo que liquidarlas. ¿Y cómo hago ese registro? Invierto tanto las cuentas de CIF aplicado como las de control. En control CIF aplicado teníamos 800,000 y en control CIF tenemos contabilizados 870,000. Entonces ahí siempre nos va a surgir una pequeña variación. ¿Puedo pasar esto como un asiento? Y ya tengo una cuenta al debe y una al haber. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dejo ese asiento así como está y ya está bueno? Debería cerrarse en la teoría, digo yo. Debería de cerrarse. No en la teoría, siempre, ¿verdad? De hecho, sí es para... Pero este no cierra, ¿cierto? Y eso es porque siempre, ¿verdad? Acá vamos a tener dos reglas que pueden pasar. El CIF aplicado sea mayor que el CIF real y a eso le vamos a llamar CIF sobre aplicado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que le agregué más costo de lo que de verdad era a la producción. Está sobrevaluada mi producción. O la otra opción es que el CIF aplicado sea menor que el CIF real y en ese caso estaríamos ante un CIF subaplicado. ¿Verdad? Estas son los dos posibles escenarios a los que yo me puedo ver cuando hago un presupuesto, ¿verdad? Que pedí de más o agregué de más a la producción o me quedé corto, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿en cuál escenario estamos? ¿El primero o el segundo? ¿Qué fue mayor, el presupuesto o lo real? Recordemos que los CIF aplicados son los CIF a la base presupuestada por insumo real
Y aquí en Control Shift tengo los shift que verdaderamente incurrí en la producción. Entonces, ¿en cuál escenario estoy? ¿En el primero o en el segundo? Segundo. Correcto. Entonces, ven que por eso yo dejé esta línea en el medio. Entonces, cuando yo estoy haciendo el cierre, vean que el mismo asiento me dice a dónde va la diferencia. El mismo asiento me dice de qué lado queda la diferencia. ¿Y ven? Y ahora sí, 870 al debe, 870 en el haber. ¿Verdad? Entonces, si vamos haciendo nuestro libro mayor, vean que ya todas las cuentas quedan con saldo cero, pero ahora nos apareció ahora otra cuenta de CIF. Sí, pero el profesor está diciendo que esos son cuentas transitorias que no aparecen en ningún estado financiero. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya aquí en la filmina les queda todo lo que les venía explicando, ¿verdad? De cuando es que siempre vamos a tener una variación, ¿verdad? Entre lo presupuestado y lo realmente incurrido, porque muchas veces estamos sujetos a variaciones, ¿verdad? O a situaciones que incluso la empresa no controla, ¿verdad? Como por ejemplo el tipo de cambio en el caso de las importaciones, ¿verdad? Hace como 3 años, ¿verdad? De hecho, en la víspera, creo que fue para el cierre fiscal, o de hecho en la misma víspera de la noche de brujas, ¿verdad? De un día para otro el dólar subió como a 620 colones, una cosa así, ¿verdad? Fue una subida súper brusca porque el Banco Central no lo intervino a tiempo. ¿Está en el control de la empresa? No, pero esas son cosas que nos van a generar variaciones. Entonces, en el paso siguiente, en el paso 6, vamos a liquidar la variación. ¿Verdad? Entonces, vamos a liquidar la variación. Pero para eso vamos a trabajar con esta convención. En aquellos casos, cuando la diferencia es insignificante, la vamos a liquidar contra el costo de artículos vendidos. En aquellos casos que la diferencia sea considerable, la vamos a distribuir entre la producción en proceso, el producto terminado y el costo de las mercaderías vendidas. Y para efectos de este curso, se considera significativa una variación mayor al 5% del CIF aplicado. Entonces, vamos a trabajar. El ejercicio nos dice que la empresa de las 200.000 unidades vendió 180.000 y el resto quedó como producto terminado. Entonces, nos decía el ejercicio que la producción había sido de 200.000 unidades. Entonces tenemos el inventario de trabajo en proceso. No quedaron unidades ahí. Inventario de producto terminado.
y costo de artículos vendidos. Total, 200.000. Entonces, ¿cuánto porcentaje representa dentro de la producción? ¿Verdad? Entonces, ya tenemos que es el de la producción, un 10% quedó como producto terminado y el 90% se vendió. Entonces, la variación la distribuyo en esta misma proporción. Bueno, primero vamos a verificar cuánto fue el porcentaje de variación. Nuestro porcentaje de variación, tenemos 70.000 entre 800.000. Eso nos da un total del 8.75%. Significa, según nuestra regla, significativa. Entonces tenemos que distribuirla. Entonces, ¿qué vamos a distribuir? Los 70.000 en el porcentaje que le corresponda a cada partida. Y nótese que al final estoy distribuyendo los 70.000. Entonces, ¿cómo va a quedar mi asiento? Y como mi producción está subvaluada, tengo que ajustarla. ¿Verdad? Tengo que ajustar mi producción. ¿En qué medida? En lo que me diga el cuadrito de asignación. Entonces voy a ajustar inventario de producto terminado y costo de artículos vendidos. Y un SIF sub aplicado por 70.000. Entonces, vean que al final estoy liquidando la variación de los SIF. Y vean que a nivel de cuentas, mis cuentas de SIF están quedando con saldo cero, ¿verdad? Porque al final, como les decía, son de carácter transitorio. No sé si tenemos hasta aquí alguna
¿Alguna duda? Profe, disculpe, la variación, ¿por qué dividió el número? ¿En cuál? En el Acá. porcentaje. Ah, el 8,75. El 8,75, la variación siempre va a salir con respecto al CIF aplicado. Entonces la variación fue de 70.000 y el CIF aplicado 800.000. Okay. Igual ahí en la firmina queda, ¿verdad? La nota teórica. Siempre va a ser variación. La variación entre el CIF aplicado. Entonces, si fuera menor al 5%, se hubiera ido la totalidad al costo de ventas, ¿verdad? Entonces, eso del 5% va a ser en caso de que la redacción tenga ese vacío, porque en algunos ejercicios a veces dice que, por ejemplo, aunque la variación sea de un 3%, ya el ejercicio nos condiciona y dice, la empresa considera cualquier variación como significativa. ¿Verdad? Porque ya eso va a depender del tema también de la materialidad, ¿verdad? Y el tipo de la empresa y del volumen que se trance en la empresa, ¿verdad? Como decía un profesor de finanzas, vaya dígale a un banquero que una variación de 1% no es significativa, ¿verdad? Imagínense en el 1% en un banco, ¿verdad? Con la de millones que hay ahí. ¿Verdad? Entonces, es relativo, ¿verdad? Pero por eso les decía que para efectos del curso nuestro, vamos a hablar de, si no me hacen ninguna condición, entonces vamos a trabajar con la regla del 5%. ¿Verdad? Pero recuerden siempre que a nivel ya en la práctica, la toma de decisiones, hay que hacer un balance entre lo económico y lo monetario, entre lo porcentual y lo monetario, ¿verdad? Bueno, ya antes de terminar, ¿por qué creen ustedes que la variación del CIF no se distribuyó en el inventario de materiales? Vean que si vamos a revisar el apunte, hicimos un cuadro considerando solo inventario de trabajo en proceso, inventario de producto terminado y artículos y el costo de ventas. ¿Por qué no consideramos el inventario de materiales? ¿A dónde tiene el origen los costos indirectos de fabricación? ¿En cuál de las etapas del proceso? ¿1, 2 o 3? En la 2. En la 2, ¿verdad? Es correcto. Por eso es que no afectamos y nunca vamos a afectar con esas variaciones la cuenta del inventario de materiales. Porque empezamos
el origen de los CIF se genera en la planta, que sería la segunda etapa, ¿verdad? Entonces esa variación del CIF yo la distribuyo entre la planta, el producto terminado y las mercaderías vendidas en este caso, y el ejercicio me dijo que toda la producción quedó repartida entre las ventas y la bodega de productos terminados, pero si me hubieran dado otro porcentaje, ¿verdad? Si por ejemplo, si aquí hubiera sido 5.000 y aquí 15.000, ¿verdad? Me hubiera tocado hacer otro asiento, ¿verdad? Y reconocer este renglón acá. ¿Verdad? Entonces, sí, por eso es que no afectamos las cuentas del CIF. No sé si tenemos alguna duda alguna duda hasta acá. Yo en la carpeta del campus, yo les dejo unos parciales viejos, ¿verdad? No sé si vamos a revisar a ver si les compartí. De hecho, yo creo, ahí cualquier cosa me verifican, que yo les compartí este parcial en la carpeta del campus, del cuatri. Este fue el del año pasado, en el primer cuatri. Entonces, me interesa que hagamos el ejercicio. El ejercicio 2 lo vamos a dejar acá de práctica, ¿verdad? Vayamos haciéndolo. Igual y cualquier duda con gusto, ¿verdad? Que tenemos el ejercicio que dice que la empresa espera fabricar para el año 180.000 sacos de 30 kilos cada uno de fertilizante. Dice que para la labor esperan emplear 40.000 horas mano de obra, 65.000 horas máquina, costos indirectos de fabricación fijos en 10.250 y CIF variables 3 centavos por kilo producido. Y me dan los datos del mes de enero.
que dicen que durante el año durante enero fabricaron 11.500 sacos, utilizaron 5.800 horas máquina, 3.300 horas de mano de obra y me hablan de otros gastos y costos de producción. Me indican que la depreciación del equipo de producción fue 5.940, la depreciación del equipo de la energía eléctrica, la porción fija, 1.775, depreciación del equipo de ventas, 2.500, energía eléctrica de producción, la parte variable, 0.125 por hora máquina, material indirecto 6.000, perdón, mano de obra indirecta 5.000, seguros de fabricación 1.410, mantenimiento de fábrica 1.500. Y dice que al final del mes de enero el inventario de producto terminado era de 12.000, el inventario de materiales 35.000, trabajo en proceso 6.000 y un costo de artículos vendidos de 80.000. Decía el ejercicio, determine las tasas de aplicación de CIF considerando hora mano de obra y hora máquina. Y liquide la variación considerándola no significativa. Entonces acá les dejo el ejercicio para que lo vayamos trabajando y cualquier duda, con gusto, ¿verdad? Entonces vean que de hecho voy a dividirles pantalla con los pasos. Vamos a ir haciendo algunas indicaciones por acá. Producción, 180.000 sacos. Cantidad por saco, 30 kilogramos. Horas, mano de obra directa, 40.000. Horas máquina, 65.000. Fijos, 10.250, CIF variable, por kilogramo producido. Entonces, ¿cuánto sería mi presupuesto de CIF?
nótese que ahí tengo un pequeño arreglo que hacer. ¿Quién me dice cuál es? Yo para elaborar el presupuesto y llego y digo el CIF fijo, ya lo tengo. Y el CIF variable, ¿cuánto sería mi CIF variable? Profe, ¿Sí? sería 80 Ajá. por el CIF variable que dice 0.03. ¿Y lo dejamos así o faltará algo? Vean la tasa variable. Vean que la tasa variable me dice 3 centavos por kilogramo producido. No habría que incluir la cantidad de, digamos, por saco que se pesa. Correcto, ¿verdad? Porque vean el juego de las unidades, ¿verdad? Por eso es siempre importante ponerle ya como a la par de la casilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Si son dólares o es un porcentaje. ¿Verdad? Porque en este caso acá nos están diciendo, vamos a producir 180,000 sacos y cada saco lo vamos a llenar con 30 kilos y la tasa variable que yo tengo es por kilogramo producido. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, sería 180,000 sacos por 30 kilogramos por los 3 céntimos por kilogramo producido que vamos a agregar a la producción. Entonces tenemos el total CIF. Presupuesto. ¿Verdad? Entonces ahí ya tenemos el paso 1. Ahora seguimos con el paso 2, que sería determinar tasas. Determinar la tasa. ¿Verdad? Entonces, me dice el ejercicio acá que determinara la tasa considerando las horas mano de obra y las horas CIF. Entonces, ¿cómo calcularía yo esas tasas? Tengo 172,250 de presupuesto CIF, me hablan de 40,000 horas de producción de mano de obra y
65.000 horas máquina. ¿Cómo calculo la tasa? Profe, Se divide en su monto. se divide el total de CIF entre las horas. Correcto, ¿verdad? Sería entonces presupuesto. El presupuesto entre la base, ¿verdad? Entonces aquí sería los 172.250 entre las horas de mano de obra directa. Y horas sí, no, horas máquina. Y $2 con 65. Acá, para efectos del paso 3, ¿verdad? Para el paso 3, vamos a hacer asumir que lo vamos a hacer con horas máquina, ¿verdad? Entonces, para el mes de enero me indica el ejercicio que se utilizaron 5.800 horas máquina se utilizaron en enero. Entonces tengo que aplicar los CIF. ¿Cómo me quedaría el registro? Profe, ¿Sí? ¿cómo fue eso, los 5.800 horas máquina? Me perdí ahí. Y ya vamos a aplicar los CIF, ¿verdad? Y recordemos que en la aplicación era tasa presupuesto por insumo, el insumo real, ¿verdad? Entonces vamos a casarnos con las horas máquina, ¿verdad? Entonces si nos vamos a la redacción, vean que me hablan que ya en enero, ¿verdad? Este primer párrafo es presupuesto, punto y aparte, y ya me empiezan a hablar de costos reales, de los costos reales, ¿verdad? Que sería 11.500 sacos, se produjeron en ese mes, utilizamos 5.800 horas máquina y 3.300 horas mano de obra. Pero entonces aquí lo que estamos haciendo es apuntando cuánto fueron las horas reales. Ok, listo, gracias, profe. Entonces, ¿cómo me quedaría el registro? El CIF aplicado. ¿Cuál sería mi resultado? Si tengo que multiplicar la base por el insumo real. Las 5.800 horas, ¿por cuál tasa? ¿El 431 o los 265? 265, profe. Correcto. 15.370. Exactamente. Y ahora entonces hacemos el asiento. Recordemos que entonces el CIF aplicado lo contabilizamos en inventario de producto en proceso. Contra la cuenta de CIF aplicado.
Y entonces ahí ya tengo ese paso 3. Paso 4, ¿verdad? Conforme lo vimos, sería reconocer los CIF reales. ¿Verdad? Y nótese acá un detalle particular que me da una serie de partidas. De aquí, de estas partidas, ¿cuáles tengo que considerar para los CIF reales? La apreciación del equipo. Correcto. Energía del equipo. ¿Cuál otra? La que dice seguros de fabricación Seguros de fabricación. y mantenimiento. ¿Están de acuerdo con eso o consideran que me hacen falta CIF ahí? Hacen falta material indirecto y mano de obra indirecta. Y me falta uno más. Y la energía eléctrica de producción variable. Correcto. ¿Verdad? Entonces, 5.940. Depreciación equipo. 1.775. La energía fija. La energía fija. Energía variable. Que serían las horas máquina por 0.125. Material indirecto. Material indirecto. 5.000 de mano de obra indirecta. 1.410 de seguros de fábrica y 1.500 mantenimiento. Y ya con esto, como me dicen que liquide la variación considerándola no significativa, ya no necesito tener acá desplegado el ejercicio. Entonces, ¿cuánto me suman los CIF reales? 22.350. Entonces, ¿qué sigue en el paso 4? Registrar los CIF reales. Y una pregunta, ¿por qué no consideramos la depreciación del equipo de ventas? Porque no tiene que ver con la producción.
Correcto, y si tuviéramos que, si nos pidieran registrarla, ¿a dónde la contabilizamos? Recuerden que lo que aprendimos en Conta 1, eso es registrar esos gastos de venta, de administración, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sueldo del gerente, los vendedores y todo eso sigue, ¿verdad? Porque es la parte operativa de la empresa, ¿verdad? Entonces sería un registro común y corriente, es decir, gasto de depreciación, equipo de ventas contra la depreciación acumulada y en el estado de resultados lo metemos en los gastos operativos, ¿verdad? Y a nivel de CIF, recordemos que es todo lo que sea a nivel de producción, ¿verdad? O de fábrica o planta, como lo hemos visto. Entonces acá nos quedaría control CIF por 22.350 y empezamos con las partidas complementarias. Inventario de materiales por 6.000. Efectivo. Mantenimiento, seguros, la energía fija y variable. Depreciación acumulada. Equipo producción. $5.940. Y nómina por pagar por 5.000. Verificamos si el asiento en el periodo. Entonces, en el paso 5, ¿qué vamos a tener ahora? Reconocer la variación. ¿Verdad? Entonces tengo que hacer el cierre de las cuentas de CIF. ¿Verdad? Que sería CIF aplicados. CIF aplicado por los 15.000. Control CIF por 22.350. Y en este otro caso, que tenemos una sub o una sobreaplicación de costos. ¿Qué fue mayor, lo real o lo presupuestado? Es súper aplicado. Correcto. Correcto, ¿verdad? Entonces tenemos
subaplicado por la diferencia. Y por último, en paso 6, en el paso 6 tenemos liquidar la variación. Liquidar la variación, pero el ejercicio nos da una condicionante. Que considere la variación como no significativa, y si no es, y cuando es no significativa, ¿a qué cuenta contabilizamos? Según lo que vimos, al costo De ventas. Costo de ventas por 6.980 contra CIF subaplicado por 6.980. Entonces, vamos a tener acá el costo de ventas. El ejercicio nos dice que teníamos un saldo de 80.000. ¿Verdad? Entonces, estábamos recibiendo un ajuste por 6.980. ¿Qué significa esto? Que entonces el valor que vamos a llevar al estado de resultados ¿verdad? Que este sería el valor que vamos a presentar en el estado de resultados. Si hubiera sido una sobreaplicación y me hubiera quedado un monto menor, pero en fin, en esencia este es la misma lógica, ¿verdad? Lo que hago es ajustar el costo de ventas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, según el resultado que yo obtenga del ejercicio. Profe, Sí, ¿verdad que ese saldo que hizo al final es por la diferencia que hay? correcto. Si no hubiera diferencia, ¿cómo quedaría? Si no hubiera diferencia, ¿Sí? y no se hace. Ah, ok. No lleva nada en específico, digamos. No. No, y si usted fue tan clarividente de saber, ¿verdad? De cuánto iba a gastar en la realidad y le pegó al centavo el presupuesto con los gastos reales y, ¿verdad? Eso es, digamos, es un escenario poco, casi improbable, ¿verdad? Siempre va a haber variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el combustible, ¿verdad? Sube y baja durante el año, ¿verdad? Entonces ahí voy a ir enfrentando entre periodos variaciones, a veces favorables y a veces negativas. El tipo de cambio igual, ¿verdad? Iba subiendo y bajando y entonces sí, digamos, ya sea a nivel práctico,
poco probable. ¿Verdad? Digamos, siempre van a haber cosas, digamos, por ejemplo, a nosotros en obra nos pasa mucho que, por ejemplo, a nivel de diseño, muchas veces lo que se saca de la zanja, el material, ¿verdad? Según ahí lo que digan los ingenieros, hay que rellenar todo con lo que le llaman material virgen, ¿verdad? Entonces, ahí usted sabe que si son 10 kilómetros de tubería, ¿verdad? Dependiendo de la profundidad, son 5.000, 6.000 metros de cúbicos de lastre que va a ocupar, ¿verdad? En algunos casos nosotros presupuestamos los 6.000, pero ingeniería dice, si el material tiene estas y estas condiciones y se puede reutilizar, ¿verdad? Entonces a veces se rescata un 30, 40% de lo que sale de la zanja, entonces es plata que nos sobran de lo que pensábamos invertir en el proyecto, ¿verdad? Entonces cuando alguien dice, "Sí, pero ¿por qué subejecutaron tanto por ciento el presupuesto del proyecto de X?" Y porque tuvimos la suerte de que se pudo reutilizar bastante material de la zanja, ¿verdad? O al revés, que el proyecto sufrió un atraso. ¿Y por qué sufrió un atraso? Sí, porque las condiciones de geología decían que era un suelo suave y resulta que donde empezaron a abrir eso parece un tajo. Entonces hasta hubo que dinamitar porque era un suelo muy, muy rocoso, ¿verdad? Entonces siempre va a haber, variación siempre va a haber, ¿verdad? Pero no sé si tenemos ahí alguna duda con este. Que si esto fuera igual, vean lo que pasa. No, el saldo queda en cero y el costo de ventas no se modifica, entonces no habría que hacer asiento. Ok, profe, ya entendí. Muchas gracias. Con gusto. Profe, y en la T de costo de ventas, donde están los 80.000, Ajá, ¿esos salen del enunciado? ¿O correcto. estoy perdida? Correcto, sí, que aquí me da una serie de valores de cuánto era el inventario de producto terminado, el inventario de materiales, el de trabajo en proceso y el inventario de artículos vendidos. ¿Y solo se aplica uno, profe? Y dependiendo de lo que diga el ejercicio, ¿verdad? Yo acá la estoy haciendo para efectos didácticos, ¿verdad? Ya cuando veamos la parte de órdenes de trabajo, ya vamos a ver todo el ciclo del completo, ¿verdad? Desde que compramos el material hasta que vendemos. Entonces, ahí sí, digamos, si el ejercicio nos dice registre y haga el estado de resultados y me va a tocar esto que vemos aquí, va dentro del proceso. ¿Verdad? Vean que hasta ahorita lo hemos visto por separado, ¿verdad? Ya vimos la parte de materiales, hemos visto ya la semana pasada mano de obra y hoy vimos la parte de, bueno, entre la semana pasada y hoy vimos la parte de los SIF, ¿verdad? Entonces, que yo les decía, no me interesa profundizar mucho con las prácticas porque ya cuando entremos al tema de órdenes de trabajo, ahí aplicamos todo. ¿Verdad? Entonces, no sé si tenemos hasta aquí alguna duda. ¿Dudas? No.
Entonces, bueno, la finalidad hoy era esa, ponerles a la ilustración de los dos contextos, ¿verdad? Cuando tengo que distribuir la variación y cuando la cargo todo al costo de ventas. Entonces no sé si queda por ahí alguna duda. Entonces, así ya en estos 10 minutos que quedan muy breve. Me interesa repasar algunos aspectos, ¿verdad? De lo que fue el parcial, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Que así digamos, en líneas muy generales, ¿verdad? Muchos omitieron este rubro, ¿verdad? Lo que eran los impuestos, ¿verdad? Recordemos que al final el costo del inventario es la factura, ¿verdad? La factura que yo le pago al proveedor, más todos los costos necesarios para que ese producto esté en condiciones de generarme beneficios, ¿verdad? Y que de hecho poníamos el ejemplo, yo mandé a traer la mercadería a Europa, ¿verdad? Llegó el barco a Limón y que yo nada más llego así de buenas a primeras y digo, ese contenedor es el mío, me lo llevo. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Si no pago la aduana, si no le pago a la aduana, el contenedor no sale. Punto. ¿Verdad? Y más bien si me demoro en sacarlo, me empiezan a cobrar un almacenaje adicional, ¿verdad? Bueno, por lo menos a nivel de empresas, no sé cómo funcionará cuando yo he mandado a traer paquetes con cosas al extranjero y siempre me llega un aviso de, bueno, los últimos me he sacado la rifa y me lo llegan a dejar a la oficina, ¿por qué? No sé, pero por lo general siempre me llega una notificación de a partir de este recibo de notificación, tiene 5 días hábiles para ir a retirar, de lo contrario le cobramos 800 colones por día en caso de que el paquete pese más de no sé cuántos kilogramos, más de medio kilo creo que es. A partir de ahí empezaban a cobrarme almacenaje, ¿verdad? Entonces ya me tocaba llegar y declarar de dónde venía el paquete, quién era el remitente, el valor de la mercancía y si me había sacado la rifa de que me cayera en aduanas y pagar el impuesto, ¿verdad? Entonces, recordemos esa parte siempre, que es el costo necesario para obtener esos artículos en la fábrica, ¿verdad? Entonces, por ahí vi unos cuantos que también lo que hicieron fue que tal vez no lo incluyeron como costo del inventario, pero lo cargaron como un costo indirecto. Al final no desplomaba el cálculo, pero por ahí le rebajé 3-4 puntos por ese pequeño detalle, nada más. Con la parte de los costos indirectos, ¿verdad?
como lo veíamos ahorita, recordemos que son todo lo que tenga que ver con fábrica. ¿Verdad? Entonces, si es todo lo que tiene que ver con fábrica, entonces es el mantenimiento, es la mano de obra indirecta, la depreciación del equipo de producción, los servicios públicos de la fábrica, y la seguridad de la fábrica, ¿verdad? Entonces teníamos un total de 5 costos indirectos. En algunos casos muchos solo utilizaron 3. ¿Verdad? Entonces ya eso daba el traste con el cálculo. Y cuando me decían, profes, que si, ¿por qué no hay inventario final de trabajo en proceso ni de producto terminado? El examen ahí me decía que dada la alta demanda la empresa vendió toda la producción disponible. Entonces, por eso el inventario de trabajo en proceso y de producto terminado era 0. Y ya con esto elaborábamos el estado de resultados, ¿verdad? Entonces ya las ventas, la devolución sobre ventas, ¿verdad? Aquí muchos, ese error sí lo noté en varias personas, ¿verdad? Que aquí a las ventas le sumaban el flete. ¿Verdad? Y el flete al final, el flete de las ventas, ¿eso qué es? ¿Es un ingreso o es un gasto para la empresa? Es un gasto, profe. Correcto, ¿verdad? Ya eso es una parte y una estrategia mía de valor agregado, ¿verdad? Y yo le puedo llegar y simplemente decir al cliente, y no, mi producto vale tanto y venga y recójalo. Usted verá si se lo lleva en carreta o en carreta, en taxi o en carretillo, ¿verdad? Pero y la empresa, y como parte de su política, ¿verdad? Entonces asume esos gastos de envío. Entonces es un costo operativo. Entonces nada más teníamos de que a la empresa le habían hecho unas devoluciones, entonces nos queda una venta neta por 353.511. Le rebajamos el costo y obteníamos la utilidad bruta, ¿verdad? Aquí es muy importante aclarar que por lo menos para efectos de nosotros tratemos de lo que sea de los valores que resten, como depreciación acumulada, los costos, los gastos, los costos de venta y los gastos operativos, siempre indicar los negativos. ¿Por qué? Porque yo sé que en algunas literaturas, por ejemplo, todo lo ponen positivo. ¿Verdad? Todo lo ponen positivo. Pero la literatura ahí está hecha más que para docentes o a veces tal vez comete el error grosero de asumir de que ya la persona tiene cierto grado de conocimiento y de pericia, ¿verdad? Entonces, ¿qué me topé con algunos? Las ganancias de las empresas, ¿cómo deben ser mayores o menores que los ingresos?
¿cómo deben ser mis ganancias? Al final, mayores o menores que los ingresos. Para los que ganamos por quincena, ¿qué le pasa a la quincena una vez que llega? Se nos diluye, ¿verdad? Y entre pagar alquiler, comprar comida, pagar el teléfono, ¿verdad? Y todo lo demás, y se va reduciendo. Y en algunos casos lo que hicieron fue esto. O sea, como mi utilidad bruta va a ser mayor que los ingresos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estemos haciéndolo con Excel, ¿verdad? No nos exime de tener ese debido cuidado de ver, de cuestionarnos el resultado, ¿verdad? Entonces, eso sí fue por ahí un errorcillo que noté en varios casos, ¿verdad? Entonces, eso ahí en términos con el ejercicio 1. El ejercicio, con el ejercicio 2, ¿verdad? Ahí lo que tenían que hacer era nada más vean lo que decía el ejercicio. Se pide, calcule el costo de los materiales usados y el inventario final en unidades como en términos monetarios, ¿verdad? Por ahí algunos, no sé si fue que usaron una plantilla de otro ejercicio o algo así, ¿verdad? Entonces les daba 150, pero nunca lograron que les diera aquí 90, ¿verdad? Y vamos a hacerlo así muy breve con los colores, ¿verdad? Entonces, si estoy trabajando con PEPs, ¿verdad? Que es lo primero en entrar, lo primero en salir, y mi inventario inicial era de 1000 y el día 16 me pidieron 300 unidades, ¿de dónde salen? Si estoy trabajando con PEPs. Del inventario inicial. ¿Verdad? Bueno, aquí el día 10 de enero la compra, ¿verdad? Y salía de consolidar el costo. Luego el día compramos Una el... consulta. En ese ejercicio, si no me equivoco, había una factura que era una multa. No Correcto. forma parte de la factura, pero esa multa en sí que se termina cobrando la empresa. Para la empresa es una pérdida, Ok. ¿verdad? Ya en la práctica ya habrá que ver si la empresa tiene normado que, por ejemplo, y si fue por un papeleo que se hizo mal, y probablemente se lo cobramos al encargado de la parte de compras internacionales. ¿Verdad? Ya no.
O habría que ver si tal vez fue ahí un error involuntario, ¿verdad? Porque puede ser que haya sido culpa del proveedor que mandó algún, ¿verdad? Ya eso es en la práctica habría que determinarlo, si fue tal vez algo que falló en el papeleo que manda la empresa, ¿verdad? Porque recuerden que al final todo eso se cruza, lo que manda la empresa, ¿verdad? Sin entrar mucho en detalle, lo que le llaman el BL, ¿verdad? El conocimiento de embarque, donde la empresa manda, el proveedor manda ahí una declaración de que él está, que nos está enviando. Y yo por el otro lado, yo llego y lleno un formulario y ahí la aduana, dependiendo del color de semáforo que me toque, puede ser que me haga una revisión documental cuando es el semáforo amarillo, ¿verdad? Y si ahí no coincide lo que viene de la importación con mis papeles, me lo pasan a revisión. Y si me tocó el semáforo en rojo, y a revisión física, ¿verdad? Pero sí, la multa no se consideraba para efectos del costo. El siguiente envío que me pedían 1.200 unidades y teníamos 700 que me quedaban del inventario inicial y 500 de la compra del 10 de enero. Después, el 29 de enero, le hicimos una devolución al proveedor. Y por último, el 31 de enero, el 31 de enero, generaba el consumo. Entonces, ¿cuánto me quedaban de unidades? Me quedaban 100 de las compradas el día 10 de enero y le tomaba prestadas 250 a las compradas el día 26. Al día 26. Entonces, ¿cuánto me quedaba en bodega? 150 pertenecientes a la última entrada. Y si valían 60 centavos, mi inventario final era 90. Y el costo de mis materiales usados, 1.105. ¿Verdad? Si ya yo lo hacía como conta uno, yo hacía inventario inicial. Inventario inicial. 500. 500. Compras. Compras brutas, 750. Menos devoluciones. Devoluciones. 55. Esto me daba el disponible. Inventario final. 90. Y el costo del material usado. 1.105. Y con el ejercicio 3, ahí sí les fue a la gran mayoría bastante bien y muchos tal vez pequeños detalles, ¿verdad? A la hora de igual, de cuando, de no fijarnos con las fórmulas que estamos haciendo, ¿verdad? Lo que les decía, el que la empresa se llame igual o que ustedes crean de que estoy haciéndole copy-paste a un ejercicio, sepan lo que siempre va a llevar un cambio incluido, ¿verdad? Entonces, por ahí en algunos la solución
en la solución me pusieron un valor, unos precios de venta y todo, y registraron como si fuera empresa comercial, pero si vemos el ejercicio, aquí solo me están hablando de salidas, no me están hablando de ventas, porque estamos para empezar en la bodega de la empresa, ¿verdad? Hasta ahorita vamos a ver cómo contabilizamos cuando vendemos producto en la fábrica. Entonces, que fue un detallillo que vi en varios exámenes, ¿verdad? Que llegaron bien hasta aquí, pero aquí equivocaron la fórmula, ¿verdad? Entonces hicieron aquí y dijeron 542,000 y rebajaban el costo unitario. ¿Verdad? Y lo que como les decía, el que estemos usando Excel no nos exime de cuestionarnos lo mínimo. O sea, si tengo 542,000 y le estoy mandando a la fábrica 321,000, ¿verdad? ¿Cómo me van a quedar 541? No, ¿verdad? Si a cálculo rápido digo 500 menos 300, ¿verdad? 221,000. Pero bueno, eso era así en líneas generales, ¿verdad? Igual esto se los voy a subir al campus y tienen 3 días para cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Por ahí, bueno, no voy a decir nombres, pero sí felicito a la compañera que pegó un 100 y de hecho hubieron notas ahí muy buenas, varios de 100, 90, 95, ¿verdad? Y unos ahí un poquito pegados ahí, nada de qué alarmarse, ¿verdad? De hecho, la distribución del curso está hecha para que nos dé margen de fallar en el primer examen, entonces no hay nada de qué asustarse, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes, y nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Con gusto. Hasta luego.